Bienvenido a la clase práctica número 5. Esta clase es denominada Conformación externa e interna de la médula espinal y conformación externa del tallo cerebral. Comencemos. El tallo encefálico es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula oblonga y los nervios periféricos. El tronco encefálico está formado por la médula oblonga, el puente y el mesencéfalo. Cada una de estas tres regiones posee características propias, entre ellos núcleos de nervios craneales diferenciados, pero los tractos largos de la fibra se encuentran en todos los niveles. Una parte del cuarto ventrículo está situada entre la médula oblonga y otra parte por el puente. Configuración externa e interna de la médula oblonga. Externa está situada entre la médula espinal y el puente. Para su descripción microscópica se puede dividir en una cara posterior, una cara anterior y en sus caras laterales. Configuración externa e interna del puente. Externa se divide en una cara inferior, una cara posterior y en sus caras laterales. Interna tiene una porción basilar o anterior y una porción tegmental o posterior. Configuración externa e interna del mesencéfalo. Externa, macroscópicamente se divide en una cara anterior, una cara posterior y en sus caras laterales. Interna, se encuentra en un plano horizontal que pasa por el acueducto de Silvio y se divide en dos porciones, una anterior y una posterior. En la porción anterior podemos encontrar los pedúnculos cerebrales y en la porción posterior podemos encontrar los tubérculos cuadrigéminos. Definición de médula oblonga o bulbo raquídeo. Se le denomina como la estructura más caudal del tronco encefálico, que se trata de una protuberancia redondeada compuesta por materia gris y materia blanca. Características de la médula oblonga. Posee longitud de 3 centímetros aproximadamente, contiene materia gris y materia blanca, se ensancha gradualmente en sentido cefálico y su función es ser el conector principal entre la médula espinal y el sistema nervioso. Definición, características y función del puente. Es la porción del tallo encefálico que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Posee características entre las cuales se denotan: su longitud es aproximadamente de 2.5 centímetros, su superficie anterior es convexa de lado a lado, su superficie posterior se halla oculta a la visión por el cerebelo, tiene como función conectar el mesencéfalo y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o el cerebelo. ¿Qué es el mesencéfalo? El mesencéfalo es la parte del tronco del encéfalo más cercana al centro del cerebro, mientras que la protuberancia y el bulbo raquídeo están más orientados hacia la médula espinal. Este está situado en su zona superior sobre el puente y justo por debajo del diencéfalo, compuesto principalmente por el tálamo y el hipotálamo. Ahora bien, características y función del mesencéfalo. Dentro de las características tenemos que es conocido como cerebro medio. Surge de la unión de la región cerebral que une al tronco encefálico y el cerebelo, y su función es conducir los impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico y conduce impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. Los pares craneales que emergen de la médula oblonga son el 9, el 10 y el 11. Son funcionalmente muy similares y comparten determinados núcleos del bulbo raquídeo. Los nervios glosofaríngeo y vago contienen fibras sensitivas para el sentido visceral especial del gusto. Su función es mixta, es decir, que es motora y es sensitiva. Las raíces de los nervios glosofaríngeo y vago, así como las de la división craneal del nervio accesorio, están unidas a la médula oblongada en situación cefálica y posterior a la oliva vulvar. Las raicillas del nervio hipogloso surgen del surco entre la pirámide y la oliva vulvar. Los pares craneales que emergen del puente son el nervio trigemio o par número 5. Nace en el tronco del encéfalo para dirigirse al ganglio de Geyser, una raíz sensitiva de mayor tamaño. Sus cuerpos neuronales se encuentran en la fosa craneal media y desde ahí se dividen en sus tres ramas funcionales, las cuales son nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. También tenemos el nervio tusen o par 5, origen situado por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media por debajo del folículo facial. Su función es motora. El nervio facial o par craneal número 7.
Es aferente y eferente, o sea mixto. Es el nervio del segundo arco faringeo, inervando estructuras que de él se originan. Ahora, el nervio vestíbulo-coclear o par craneal número 8. Es el nervio de la audición y el equilibrio. El nervio vestíbulo-coclear emerge de la unión de la protuberancia y el bulbo raquídeo y entra en el conducto auditivo interno. Con el nervio facial, aquí en el nervio craneal octavo se separa en los nervios vestibular y coclear. Paros craneales que emergen del mesencéfalo. Tenemos el nervio motor ocular común o par craneal número 3, que posee dos núcleos motores, el núcleo oculomotor principal y el núcleo parasimpático accesorio. Este nervio se encarga de conducir los estímulos motrices a través de los músculos del ojo, excepto el recto externo y oblicuo mayor. Controla el movimiento ocular y es el responsable del tamaño de la pupila, siendo esta su función parasimpática. Y por último, tenemos el par craneal número 4 o nervio troclear. Es el segundo nervio que surge del mesencéfalo y es el único nervio craneal que abandona el tronco del encéfalo por su cara posterior. Es aquel que transporta fibras eferentes somáticas generales que inervan el músculo oblicuo superior, un músculo extraocular que permite el movimiento de derecha a izquierda del ojo. Y es así como finalizamos el desarrollo del tema. Gracias.